Buenos días, gracias por acompañarnos en este evento. Hoy nos acompaña Nicolás Manrique, Guillermo Arias y el equipo de Sordo Magdaleno Arquitectos, quienes han trabajado de la mano para diseñar y visualizar el edificio Fiore Apartamentos, que va a ser un icono de la arquitectura, ubicado en la 92 con décima, rodeado de surapanes y una imponente vegetación en la zona. Les quiero presentar al equipo de Sordo Magdaleno Arquitectos. Fernando Sordo es vicepresidente y director de arquitectura. Andrés Muñoz, director de proyectos, y Edgar Beltrán, que es gerente de proyectos. Cuéntenos un poco de cómo se ha desarrollado la empresa, que lleva ya 3 generaciones y cómo ha crecido como con un gran reconocimiento, no solo a nivel de México, sino de toda Latinoamérica. Bueno, Pauli, gracias por la invitación y por la introducción, perdón. Y queríamos también agradecerle a la Universidad de los Andes por esta invitación y a la Facultad de Arquitectura. Aquí pues nos encontramos varios egresados de la universidad, arquitecto Guillermo Arias de la Universidad de los Andes, yo también, Nicolás Manrique, y nos acompaña Luis Cuartas de la oficina de Octubre Arquitectura también, como muy bien dijo Paula, Andrés Muñoz, Fernando Sordo de México y Edgar Beltrán. Pues estamos muy agradecidos realmente de encontrarnos aquí pudiendo presentar nuestro proyecto Fiore Apartamentos. Es un proyecto que estamos terminando en este momento, lo estamos culminando, como muy bien dijo Paula, queda ubicado en la avenida Calle 92 con carrera décima, y este es, digámoslo, el equipo principal de diseño que se encargó de la gestión, digámoslo, del diseño arquitectónico y diseño de interior del proyecto. Entonces decidimos hacer esta invitación a los amigos mexicanos que vinieran a ver el proyecto ya terminado, culminado, y por eso es que decidimos hacer esta serie de conferencias, presentaciones en las que queríamos hablar de varios temas, digámoslo, importantes que queríamos compartir con ustedes. Como muchos no conocen a la firma de Sordo o de pronto a Octubre Arquitectura, quisimos iniciar esta charla un poquito introduciendo las compañías para que ustedes conocieran los tres actores principales: arquitectura general Sordo Magdaleno, diseño de interior Octubre Arquitectura, y nosotros, Nicolás Manrique Construcción, que hicimos el desarrollo inmobiliario y la construcción del proyecto, así como la promoción y comercialización. Entonces, bueno, mil gracias por haberse conectado, los que estén conectados, por acompañarnos aquí en el auditorio, y les voy a pasar a Fernando en primera instancia para que hable un poquito de la compañía, que es una compañía muy importante en México, de más de 85 años y una trayectoria realmente pues impresionante. Muchas gracias, Nico, y igual muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a la Universidad de los Andes por recibirnos. A nosotros la verdad es que nos da muchísima emoción poder inaugurar nuestro primer proyecto en Sudamérica con Nicolás y todo el equipo, con Guillermo obviamente, y la verdad es que ha sido una experiencia sumamente interesante. Como bien les decía Nicole, les voy a platicar un poco de quiénes somos, un poco lo que hacemos, y después de eso obviamente entraremos en un diálogo todos los aquí presentes para seguir platicando un poquito más. Pero bueno, esta es una imagen de nuestro taller en la Ciudad de México. La verdad es que somos un taller de más de 85 años. Nosotros somos la tercera generación de arquitectos. Hemos evolucionado a través de estos 85 años. Ahorita ya tenemos muchísimas diferentes especialidades dentro del despacho. Tenemos también diseño de interiores, tenemos diseño industrial, y realmente nos apasiona todo lo que tenga que ver con el diseño y también con la planeación urbana, ¿no? Un poco en el contexto que los quería poner un poco en que entendieran dónde estamos haciendo principalmente proyectos. Esta es una serie de imágenes que estamos haciendo alrededor del mundo. Tenemos presencia en Norteamérica, en América Latina, una presencia también bastante fuerte en el Medio Oriente. Y les voy a platicar un poco de nuestros proyectos que estamos haciendo, porque creo que es muy interesante toda esta metodología de trabajo, ¿no? Que esto es un poco, nosotros lo sintetizamos en estos 4 conceptos muy básicos, en el cuestionar, ¿no? Siempre que llega un nuevo proyecto, llega una etapa de cuestionamiento al programa que nos pide el cliente, a la normativa que tenemos en el lugar.
siempre estamos tratando de encontrar soluciones distintas a los problemas distintos, obviamente. Y entonces lo que es muy interesante es que a través de estas imágenes que les voy a platicar, van a poder encontrar que no hay una similitud en el proceso creativo, pero no hay una similitud en el resultado final, que creo que es muy interesante. Y eso es la parte de experimentar. Y luego a partir de esta experimentación, cómo llegamos a una solución que nosotros creemos que debe de ser única, porque cada sitio es único. Y luego también algo muy interesante es que nos volvemos a cuestionar todo lo que ya habíamos analizado, pensado o generado, ¿no? Y es así como entramos en un ciclo de proceso de diseño muy interesante, donde nos vamos reinventando de alguna forma en cada uno de los proyectos que hacemos. Tenemos para cambiarle. Perfecto. Esto es una serie de imágenes que ese es desde la obra de mi abuelo, de mi padre y la nuestra, y cómo a través de todos los años hemos mantenido la misma ideología. Obviamente la tecnología va cambiando, entonces la arquitectura tiene que ir cambiando, la sociedad va cambiando y también la forma en que nos relacionamos, ¿no? Pero sí hay una similitud en el acercamiento, que es este proceso creativo que les mencionaba anteriormente. Y estos son un poco los proyectos que se los voy a pasar. La verdad es que, como vamos a platicar muchas personas en el equipo, les queríamos platicar de estos proyectos, que cada uno de ellos es una tipología diferente y tiene una escala distinta y una densidad diferente. Y eso es lo que nos apasiona en Sordo Magdaleno. Nosotros no generamos una fórmula y la repetimos, sino siempre la estamos cuestionando, ¿no? Este es un proyecto muy interesante, que es el más pequeño que les vamos a platicar. Es una casa club en Valle de Bravo, a las afueras de la Ciudad de México. Y aquí lo más interesante era su relación con el contexto, ¿no? Porque en los diferentes proyectos siempre hay condiciones, pues una normativa muy clara, como tuvimos en Fioré, o tenemos condiciones urbanas que nos van limitando y van generando el producto final, ¿no? El edificio. Pero aquí la verdad es que no teníamos ninguna restricción, estábamos colocados dentro de un paisaje infinito y eterno. Y la verdad lo que entonces la aproximación al proyecto fue cómo nos apropiamos de un pedazo de este espacio natural, y es así como decidimos generar esta cubierta circular donde vamos metiendo todo el programa, que tiene 360 grados de vista a todo el contexto, que es realmente interesante. Y luego también generamos estos diferentes ejes que se ve también en la siguiente imagen. Bueno, creo que en una que teníamos ahí, pero el espacio central, ¿no? Que para nosotros era muy importante contener de alguna forma la naturaleza. Y luego así siempre vamos pensando nosotros en la naturaleza. Creo que son nuestros conceptos que siempre estamos tratando de explotar y de innovar. Y en un proyecto como este, que siempre cuando llega un cliente nos dice, quiero maximizar las visuales al mar, ¿no? O sea, porque este es un hotel de 40 villas, sería en la parte de acá abajo. Y luego teníamos un área de residencial. Y la verdad es que siempre cuando veíamos este paisaje que es increíble, el Mar de Cortés en Baja California, en México, nos costaba mucho trabajo pensar que teníamos que intervenir algo tan bonito. Entonces, a partir de eso, nosotros encontramos inspiración en muchísimas cosas. En este hotel encontramos inspiración en estas conchas que encontramos en todo el Mar de Cortés y cómo se van posando de una forma muy delicada en esta pendiente tan clara, ¿no? Y es así como llegamos a este resultado, que se ve algo que nace del suelo, que para nosotros era sumamente importante, y también lo enterramos de alguna forma y solo generamos una apertura hacia el mar, ocultando más del 50% del programa real, ¿no? Del hotel, que eso también era muy importante para respetar el contexto. Y luego tenemos un proyecto que igual se lo platico en 2 imágenes, es muy complejo hablar en 2 imágenes, pero se los voy a tratar de enseñar en temas de ideas claras. Fue un proyecto que buscaba la eficiencia al máximo, ¿no? Luego llegan muchos clientes y quieren el costo-beneficio tiene que estar en la raya, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que decidimos fue generar una cuadrícula muy rígida de 840 por 840 metros, y a partir de estos espacios dinámicos vamos generando esta diversidad de escala y de espacios que vamos encontrando durante este edificio que
que realmente es muy largo, es un edificio de 160 metros de largo. Entonces, la verdad es que generar estas diferentes experiencias era sumamente importante y nosotros también nos importa mucho el sistema constructivo. Como en el primer proyecto veían, era una estructura completamente de madera, de CLT, que es una técnica que obviamente estamos empujando en América Latina, pero tampoco tenemos la tecnología hoy en día para llevarla a cabo. Pero bueno, estas aproximaciones son muy importantes. Y este proyecto, la verdad es que busca otro sistema, ¿no? Como este otro, que son viviendas. Esto está en la Riviera Maya. Entonces, como pueden ver, nosotros siempre pensamos también en generar estos sistemas que nos permitan flexibilidad, ¿no? Hoy en día la vida útil de los edificios son 40 años y nosotros lo que queremos hacer con esto es generar un sistema en el edificio que pueda irse modificando y cambiando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo, ¿no? Y es así como encontramos en este proyecto de 90,000 metros cuadrados residenciales, encontramos esta retícula de 4x4 por 360 de altura, una solución que le diera una imagen a todo el conjunto, pero que tampoco se sintiera rígido, ¿no? Y es así como empezamos a generar obviamente tiene una referencia también piramidal ascendente, como lo tienen todas las pirámides prehispánicas en México, y ya que estamos en esa zona, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos absorbiendo conceptos como las cosas naturales, pero también escuchamos al cliente y buscamos una solución para ellos? En Akumal es un edificio residencial de 51,000 metros que teníamos unas vistas también espectaculares. Entonces lo que realmente tratamos de generar fue en el centro de todo este espacio generar un espacio de doble altura donde se converge toda la gente que utiliza este edificio, y también cómo le generamos un espacio público a todas estas viviendas donde también esa conexión con las amenidades fuera muy importante, ¿no? Entonces esta es una imagen de un poco ese proyecto. Y también algo muy interesante de Reforma Colón, que es el proyecto que les vamos a hablar, es que nosotros manejamos desde la primera escala que vieron, que es una casa casi habitación de 2,000 metros cuadrados, hasta un proyecto de 1,000,000 de metros cuadrados, que es un poco lo que les voy a platicar ahorita. Entonces, al final del día, en esa diversidad, yo creo que parte del equipo, ¿no? Andrés y Edgar les podrán platicar, pero es muy dinámico el día a día del taller, porque estamos viendo desde esta escala urbana, que esto es para la gente que ubica un poco el Paseo de la Reforma, que es la calle principal de la Ciudad de México, y el Bosque Chapultepec se ve del lado izquierdo. Este proyecto está ubicado más hacia el centro, que es un poco lo que era muy bueno a principio de siglo, y luego se fue decayendo, y la verdad es que la inversión alta se hizo pegada al Bosque Chapultepec, pero ahorita estamos recuperando esa zona que también para nosotros la regeneración en México y como en Bogotá, yo creo que va a ser un concepto importantísimo en los próximos años, porque en estas ciudades y en América Latina hemos visto cómo se ha expandido la ciudad a la periferia, y esto genera problemas obviamente viales, de comunicación, de utilidades, hablando de la luz, del agua. Entonces yo creo que va a ser la redensificación de estas ciudades una solución muy clara para América Latina, ¿no? Y es lo que estamos apostando. Estamos haciendo una inversión muy alta en este proyecto para realmente regenerar una zona que está un poco marginada, ¿no? En este proyecto estamos considerando diferentes tipos de oficina, diferentes tipos de niveles socioeconómicos en temas de vivienda, y también lo que era muy importante para nosotros era reinventar el barrio urbano, pero no reinventar suena como demasiado, no sé cuál, sí, pero no era esa idea, era cómo entender las cosas que ya hemos hecho bien y traerlas al siglo XXI, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que hay ejemplos de diseño urbano que datan más de 200 años, que siempre han sido muy, muy interesantes. Lo podemos ver en ciudades romanas como en Europa, y es así como nosotros lo que quisimos entender es la escala de estos edificios, la conexión con la ciudad, y se vuelve una extensión realmente, ¿no? Creo que este proyecto va a venir a cambiar la dinámica de este barrio, que es la Colonia Juárez, y obviamente en el punto focal principal se convierte la torre, que es la torre más alta de México, en donde vamos a tener oficinas corporativas y el Hotel Amán, en la parte de hasta arriba. Y la idea de la torre fue cómo generamos que esta torre tan alta, ¿no?
en un contexto como el de México se pudiera sentir no tan pesada el edificio. Es así como este edificio se va faceteando para generar diferentes orientaciones y generar una estructura que está cargada al 50% perimetral. Entonces tenemos las plantas libres y nos permite hacer muchas cosas en el interior. Y esto regresa a la idea de que podamos adaptar los edificios en el tiempo, ¿no? Que no, cuando no cumplen su ciclo de vida, que no los tiremos, sino que los adaptemos, los regeneremos. Y este es otro proyecto muy interesante que estamos haciendo, bueno, que hicimos una propuesta en Arabia Saudita, que la verdad Norman Foster nos ganó el concurso, pero estamos muy orgullosos de un poco el approach que llegamos a generar. Y es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una cultura que realmente es muy nueva. Arabia Saudita se fundó a principios del siglo XX. Entonces, generar esta arquitectura que tiene sí una influencia del lugar, pero también nos pedían cómo va a ser la arquitectura en el futuro, ¿no? Que para nosotros la arquitectura en el futuro tiene que ver con la relación directa con la naturaleza y con el contacto con el exterior y el contexto. Y es así como esta arquitectura es a lo que apunta, ¿no? Es cómo generamos esta conexión con el exterior, cómo nos inspiramos a través de la naturaleza para aprenderle y copiar un poco lo que vemos, ¿no? Y cómo podemos generar una calidad de vida interesante, ¿no? Y luego, bueno, creo que para terminar queríamos también bajar la escala, bueno, no bajar la escala, pero este es otro proyecto que es Antara, que la verdad es muy interesante porque si estamos hablando de regeneración urbana, tiene que ver con todo lo que vengo platicando. Esta es una imagen de probablemente 1950, en donde se ve perfectamente el terreno, ¿no? Y existía, este barrio es el de Polanco, que no sé si alguno de ustedes ha oído de Polanco, pero es un lugar se puede decir, de ultralujo, residencial, comercial, y existía esta frontera que es Ejército Nacional, que era como una carretera, ¿no? Muy, muy importante, y había una frontera en esto que era los metros cuadrados más importantes de México con la zona industrial, ¿no? Por ese borde que existía. Entonces, hoy en día también este mecanismo de romper ese borde, generar un paso a desnivel, creo que aquí se dice igual, ¿no? Y generar esta conexión, la verdad es que la plusvalía de toda esta zona, por ese mecanismo que hizo mi padre, se pudo generar toda esta nueva zona, donde ya es una zona cultural, está el Sumaya, el Museo Jumex. Este es el proyecto de ampliación que estamos haciendo, el de aquí de la derecha, que también siempre busca todo esto que ya les vengo platicando, ¿no? La conectividad con la ciudad, la conexión, la generación de un lugar interesante e importante. Y luego creo que hay un proyecto muy interesante que también hay un vínculo con Nico muy, muy, muy importante, que sería Rubén Darío, que es el último proyecto, que es un proyecto residencial, que es que de igual forma estábamos enfrente del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer era cómo integramos toda esta sensación de apertura, de generaciones de espacios abiertos, y cómo generamos esta conectividad en temas de visuales con el bosque, que es espectacular. Y es así como generamos este esquema que parece muy sencillo, pero en su composición es complejo porque tiene muchos diferentes usos, ¿no? Sí. Qué pena, yo te interrumpo ahí un poquito, Fer. Pues ahorita más tarde vamos a hablar un poco de cómo fue que las compañías nos vinimos conociendo y cómo el proceso de aterrizaje, digámoslo, de la firma Sordo y de pues el proceso que llevamos hace décadas con Octubre Arquitectura, cómo aterrizó en el proyecto de Fiore Apartamentos. Pero quería interrumpir a Fernando porque realmente este proyecto pues fue de los primeros que nosotros conocimos del despacho, como dicen ellos, de Sordo, del taller de Sordo. Para nosotros es un proyecto impresionante que además, digámoslo, rescata mucho los valores que nosotros acá localmente pues tratamos de trabajar fuertemente. Entonces nos parecía que era un proyecto residencial de la más alta calidad arquitectónica, de la más alta, digámoslo, calidad espacial, interior, y en su diseño interior también. Pues los invito a que lo conozcan, es un proyecto muy, muy lindo, en una ubicación muy especial,
y que trabaja muy bien lo que dice, digámoslo, Fernando, de la renovación, regeneración urbana. Entonces, para nosotros esto pues es un hito y fue de los primeros proyectos en conjunto con otros de hotelería en Playa del Carmen como el Gran Hyatt, que nos empezó a, digámoslo, prender el radar de, oiga, esta compañía Sordo Madaleno tan importante, ¿quién es? Y fue cuando empezamos a golpear la puerta para pues conocernos más. Y creo que es muy interesante, ¿no? También esa relación y ese intercambio en las culturas mexicana, colombiana, que somos, como decíamos ayer, somos primos hermanos, ¿no? Y esa relación en cómo entender la vivienda, en este caso el lujo, creo que nos hemos entendido perfectamente en lo que buscamos y la ambición del proyecto, ¿no? Estas son una serie de imágenes de un departamento que diseñamos en el interior. Y bueno, eso es un poco lo que les queríamos platicar en temas de Sordo Madaleno. Y ahorita creo que le cedo la palabra a Guillermo para que les platique un poco de octubre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Ya está. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de los Andes. Quería mostrarles un poquitico, muy rápidamente, qué es Octubre. Octubre es una compañía, digamos, claramente a una escala mucho más pequeña que la de Sordo Madaleno. Es una compañía en la cual me ha acompañado Luis Cuartas durante casi todo el tiempo y aquí también hay 3 arquitectos de nuestra oficina que están acá. Nosotros nos hemos dedicado mucho a la parte de la arquitectura al detalle, en el sentido que desde el comienzo de mi carrera yo fundé un taller que se llama Octubre, donde elaboraba muebles, lámparas, elementos metálicos, elementos para la arquitectura. Y esto nos llevó a que la gente nos buscara precisamente por la parte del detalle y un poquito, digamos, a la pequeña escala. Nos hemos caracterizado también un poquito, me parece que tuvimos una coincidencia a lo que decía Fernando Sordorita, que era la parte de la experimentación. Esto no lo habíamos hablado, pero nosotros siempre hemos sido un equipo que hemos tratado de no tener fórmulas para los proyectos. Digamos, no nos gusta que todos los proyectos sean igualitos, que pasa mucho con muchos arquitectos, que es la misma fórmula, entonces el proyecto queda repetido con algunos cambios. Siempre nos ha gustado experimentar, lo cual ha llevado a que la gente nos considere que somos, pues no digamos raros, pero hay mucha gente que le da miedo la experimentación, porque a la gente le gusta exactamente lo más conocido. Con muchos clientes tenemos esto y que nos dicen, pero oiga, ¿pero por qué eso? ¿Dónde lo ha visto? ¿Lo ha visto en alguna parte? No lo hemos visto. Entonces, pues rápidamente, pues no sé, este es un proyecto, pues muy rápidamente queríamos comentarlo, que es un proyecto donde se rompieron completamente todos los esquemas. Era un apartamento en el cual, pues digamos, todo estaba girando hacia un patio que tenía, ese es el Medellín, que tiene como un jacuzzi en la mitad del espacio, pero cuando uno sube al segundo piso, uno llega directamente al baño. O sea, es un apartamento que completamente rompe, digamos, los esquemas del apartamento normal, que es que la parte privada tiene que ser completamente privada, sino que era completamente, iba sucediendo dentro del espacio. ¿Entiendes? Bueno, ese es el mismo apartamento. Por ejemplo, ese es el walk-in closet, que es un estudio. Luego eso tiene una escalera que sube por este lado, no sé si están las fotos, a una piscina. Bueno, quizás no está otra foto. Ese otro apartamento que también era lo mismo, que era la relación del paisaje, de cómo lograr que, pues eso también es el Medellín, de cómo lograr que todas las 2 ventanas se unan. Nos gusta mucho como buscar la continuidad del espacio entre ventanas de un lado y ventanas del otro, para que haya como una fluidez del espacio. Bueno, hay como detalles de cosas. Es el mismo apartamento. Este es un proyecto que lamentablemente no se dio, que era un hotel en el cual lo hicimos con un arquitecto antioqueño que se llama Camilo Restrepo, que era un hotel en Caño Cristales, en Guayabero. Porque la situación de seguridad del país pues, lo dañó, pero era un poquitico la misma idea de estar completamente relacionado con el entorno y con el paisaje, donde sucedían pues algunos volúmenes que eran como unas piedras, que eran las referencias de todas las piedras que hay en esos ríos, Guayabero y Duda. Como parte también del diseño de la idea del interiorismo. Todo eso es de este mismo hotel.
Creo que también es muy interesante en tu trabajo que no nada más diseñas, se puede decir que los acabados de un espacio, sino también el mobiliario, te metes a todo ese proceso que realmente creo que a tu oficina le da otro nivel en temas de exploración, de experimentación, como dices. Y ayer visitando un poco tu taller y todo ese showroom, la verdad es que hay cosas increíbles que realmente en estos espacios interiores el mobiliario es el que define un poco el espacio, ¿no? Y que genera personalidad, y que eso lo diseñes, creo que también tiene muchísima propuesta. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Muchas veces en la universidad le enseñan a uno que la arquitectura pues es más el exterior y un poquito el espacio, pero muchas veces los componentes que hacen el espacio, que es el mismo mobiliario, la iluminación, el lleno y el vacío, pues logran cambiar completamente los elementos de un espacio. Entonces, básicamente pensamos que el diseño industrial o las cosas que son hechas, no toda la construcción tiene que ser hecha con concreto y ladrillo. Hay muchos materiales que permiten configurar el espacio y comenzar a llenarlo. Sí, de acuerdo. Un poquito, digámoslo, adicionando a lo que dice Fernando y Guillermo, que yo estoy muy de acuerdo con la apreciación de Fernando y Guillermo de pronto no lo ha mencionado, pero es una parte importantísima en el trabajo del taller de ellos, es la parte de la iluminación. Ellos son expertos en la parte, digámoslo, de la calidez, de los efectos que se logran a través del manejo de la iluminación y realmente para nosotros, pues, ese es un reto muy importante porque la iluminación de un proyecto es la que termina de definir el carácter final que le terminas dando a un espacio de cómo se vive, cómo se siente y cómo se relaciona uno dentro de él y dentro de los materiales que se componen, que pues también los escoge en la oficina de Guillermo en nuestros proyectos. En particular en los proyectos residenciales, la parte, digámoslo, de personalización es muy importante porque ese es el valor agregado que le damos a nuestros clientes y ahí es donde confluye la arquitectura con el usuario final. Nos gusta, digámoslo, hablar un poquito de democratización del diseño en el sentido de que la gente cada día entiende más cómo es que quiere vivir su espacio, cómo vive cada familia, cuáles son sus gustos y el taller de octubre pues nos acompaña en relación con el cliente. Por ejemplo, en estos proyectos, que este es Octava Apartamentos, en aterrizar el diseño final que cada familia quiere disfrutar casi que como una prenda hecha a la medida. Entonces, eso es muy importante, digámoslo, en el proceso de diseño también de la mano de octubre y en un diálogo muy importante con la arquitectura general, que en este caso pues la vino desarrollando Andrés y Edgar, digámoslo, en el día a día. ¿Cómo ha funcionado para ustedes, como Nicolás Manrique, ese empalme con el diseño de interior y cómo trabajan en equipo para poder vincular la arquitectura general con el diseño de interiorismo y hacer pues, proyectos como los que ustedes hacen, que son diferenciales y como característicos de ustedes? Pues, digámoslo, en un proyecto como Fiore Apartamentos, arrancamos, bueno, con la consecución del lote, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte, y ya cuando, digamos, tenemos toda la parte de la estructuración lista, empezamos a ver un poquito el mercado, la norma y entender cuáles son los principios, digámoslo, en el diseño que queremos. Entonces, ahí se arranca por una arquitectura general que va moldeando el tipo de proyecto que nos estamos imaginando y vamos desde lo general a lo particular viendo cómo es, digámoslo, la mejor posibilidad de proyecto que se puede ofrecer al público. Entonces, por ejemplo, en el Fiore Apartamentos, pues es un lote que son 1.660 metros, un edificio de 11 pisos y empezamos con el programa. ¿Qué es lo que se necesita para aprovechar de la mejor manera posible esa gran ubicación? Entonces, digámoslo, pues para hablar un poquito de la compañía y ya volvemos a esto, estos son algunas imágenes de proyectos nuestros anteriores, que nuestro fuerte es en proyectos residenciales, pero pues también hemos hecho muchos edificios, digámoslo, comerciales, de oficinas y de hotelería. Este es uno residencial en el que Guillermo y la familia Octubre también trabajó, y se puede ver lo que yo mencionaba mucho de la iluminación, de los detalles, digámoslo, del trabajo del metal, de los materiales. Este es 885. Y estas son un poquito de las zonas comunes, de los acabados
personalizados, especializados, digámoslo, en los baños. Este es otro edificio que diseñó Octubre, que es 980, donde se veía la fachada. Acá vemos algo de los detalles, detalles de iluminación, detalles de la carpintería. Todo, digámoslo, traía una escala, pues, y era un poquito lo que queríamos hablar en este conversatorio, que es para nosotros la arquitectura desde la modificación urbana y cómo se debe pensar en una escala, digámoslo, casi que de ciudad, hasta el detalle de uno a uno, que es lo que venimos trabajando con el equipo de Guillermo, y como muy bien lo dijo Fernando, inclusive hasta en el mobiliario, en la baranda, en el tornillo, literalmente en el centímetro. Entonces, estos son otros referentes de proyectos nuestros. Esto es en Octava Apartamentos. Este pues es un apartamento, digámoslo, muy especial de un proyecto que acabamos de terminar y que estamos muy contentos. Sigue Cami. Este es 1777, uno de oficinas que terminamos hace ya 12 años. En este momento estamos haciendo otra de oficinas en la 11,93. Aquí la arquitectura general la hizo Billy Escobar y el diseño interior lo hizo en la oficina de Guillermo Octubre. Este es otro residencial. Este es uno muy viejo que es un hito para nosotros porque es la conglomeración más grande de lotes en el barrio del Chicó. Eran 9 casas en su momento. Se llama Plaza Arcos y para nosotros pues es un proyecto muy importante que se completó hace más de 30 años porque tenía el primer, digamos, edificio con 4 torres diseñadas por Rafael López Uribe, que integró de manera muy importante todas las partes, digámoslo, de amenities y de zonas comunales. Entonces, ese fue como nuestra primera incursión en eso. Este es un hotel muy especial que lo llevamos muy en el corazón. En este momento, nuestros amigos mexicanos se están hospedando ahí. Este es el Bogo Hotel. Y en este caso en particular, funcionó al revés. La oficina de Octubre Arquitectura hizo el diseño arquitectónico general y el diseño interior lo hizo una interiorista portuguesa que se llama Nini Andrade. Entonces, un poquito como decía Fernando, ella vino a Colombia, no conocía, se encantó por la naturaleza de Colombia, se encantó por, digámoslo, las artesanías, por la cordillera, por los árboles de la carrera 11, y dijo, oiga, esta naturaleza hay que aprovecharla y hay que tratar de integrarla en la edificación y que la edificación también hable de la cultura que se tiene. Entonces ella, pues, al principio quedó maravillada con el Museo del Oro, con la cultura, digámoslo, del oro, y nos dijo, ese hotel tiene que hablar del oro. Y nosotros, dijo, pucha, del oro, bueno. Pero finalmente lo logró hacer de una manera, digámoslo, muy sobria, muy sofisticada, digámoslo, muy moderna, muy limpia, y eso pues nos encantó poderlo integrar en el diseño interior versus, digamos, o no versus, complementado, dialogado con la arquitectura general que fue la que propusieron en la oficina de Guillermo y se ven todos los detalles, digámoslo, como yo les mencionaba, de los materiales, de la iluminación, de las artesanías, todo eso lo fuimos integrando en ese proyecto. Este proyecto en particular, quisiera, pues, que fue muy interesante el trabajo pues, de unas ideas de una, digamos, diseñadora interior portuguesa que de alguna manera no tenía mayor idea de qué técnicas teníamos aquí en Colombia. Entonces el equipo nuestro comenzamos a mirar todos los elementos que ella proponía y cómo los podíamos realmente realizar sin tener que comprar pues unas cosas que podrían haber costado millones de dólares pues hacerlas y todo. Entonces aquí comenzamos como a trabajar con ellos. Por ejemplo, este cielo raso, que fue una idea que pues es decir, ellos querían como una malla, como un elemento que era en el techo. Entonces comenzamos a desarrollar una cosa en OSB, que es este material de chapillas como pegadas, como aglomerados, y los pintamos en dorado y tenemos como la iluminación que saliera por ahí y que generara como la idea de ella, pero como decimos nosotros, platanizando un poquitico el diseño de ellos. Tropicalizándose. Entonces, sigamos, Cami, para ver un poquito, yo creo que podemos hablar ya de Fioré, ¿cierto? Retomando el tema de Fiore, ustedes hicieron un concurso para escoger quiénes iban a ser los diseñadores como de la arquitectura general. ¿Cómo llegaron un poco pues a escoger, abrir el concurso en México y en Colombia y cómo, pues cuáles fueron como los parámetros para escoger la firma ganadora que fue Sordo? Vale, gracias. Entonces, mira, Pauli, este fue un proceso, la verdad, muy, muy interesante. Nosotros, pues, duramos desde el 2012, 2013 hasta el 2017, un proceso largo en lograr, digámoslo, a tener
el lote, que eran 2 edificios de más de 50 años, uno en el costado, digamos, occidental, que daba hacia el parque, que tenía 9 apartamentos de ladrillo, y otro también de 800 metros el lote, o sea, ambos de 800, blanco, que tenía 7 apartamentos. Entonces el proceso de negociación con más de 15 familias, pues fue un proceso, llamémoslo largo, que finalmente, pues afortunadamente llegó a buen término. Y durante todo ese tiempo, en una montaña rusa de sucesiones, logramos hacernos a este gran lote que tiene muchas bondades. Es esquinero, tiene un muy buen tamaño, está sobre la avenida Calle 92 con todos los árboles de la avenida, está sobre el parque, tiene calle cerrada, es un tamaño muy, muy generoso y tiene relativamente buena norma porque se permite una altura, digámoslo, mediana de 11 pisos. Entonces, nosotros cuando finalmente logramos sacar adelante ese lote, dijimos, oiga, ¿quién es el arquitecto más apropiado para desarrollar el diseño general arquitectónico de este producto? La verdad que pues nosotros hemos trabajado con muchos arquitectos. La compañía la fundó mi papá hace más de 40 años, ya creo que vamos para 45, y él trabajó varias décadas con el gran arquitecto Rafael López Uribe, que, digámoslo, lo acompañó durante más de 25 años, y en ese momento, digámoslo, de cambio, que nosotros fuimos de los primeros en iniciar a hacer arquitectura general por un lado, diseño de interior por otro lado, nos casamos, por así decirlo, con Octubre Arquitectura y empezamos a hacer diseño interior con Octubre. Entonces sabíamos que el diseño interior lo queríamos hacer con Octubre, pero el arquitectónico general no sabíamos exactamente con quién hacerlo y nos dijimos, queremos una arquitectura de talla mundial, queremos una nueva escala, un nuevo enfoque, digámoslo, un nuevo tipo de diseño, un nuevo tipo de visualización, un nuevo tipo de fachada, otros conceptos, una nueva tectónica, ¿dónde lo podemos lograr? Pero tampoco queríamos desligarnos 100% de, digámoslo, el contexto latinoamericano, como decimos nosotros jocosamente en la oficina, no queríamos un ovni blanco, digámoslo, que aterrizara en la 92 con décima. Queremos pues algo que se sienta que es nuestro y como muy bien lo dice Fer, sentíamos que en México era pues digámoslo una conexión interesante porque es una cultura que es como el primo y pues qué pena tener que decirlo, pero es el primo mayor porque hacen cosas a mayor escala, hacen cosas digámoslo un poquito más importantes. El primo mayor. Entonces nos fuimos acercando a varios despachos en la Ciudad de México, fuimos conociendo todo tipo de proyectos, todo tipo de oficinas y dijimos, bueno, golpeando puertas, levantando el teléfono, ¿quiénes serán los que nos pueden llegar a ayudar a desarrollar el diseño arquitectónico general de este edificio? Conocimos la compañía de Sordo, que además se relaciona muy bien con la nuestra porque también es una compañía familiar y dijimos, oiga, tenemos algo de afinidad con ellos, pero pues no tenemos todavía, digamos, la suficiente experiencia con ellos para decir, les entregamos y les encomendamos este proyecto. Entonces decidimos hacer, Pauli, un concurso arquitectónico en el que participaron varias firmas colombianas, varias firmas mexicanas y pues yo creo que a falta de una propuesta, la familia Sordo nos trajo doble propuesta, que yo creo que le podemos dar la palabra a Andrés porque pues ese proceso fue muy chévere. Sí, gracias Nicolás. Creo que digo, interesante también saber que hace 5 años fue cuando presentamos el proyecto conceptual, exactamente en el mes de agosto 2017, y la verdad fue muy interesante y un poco llevándole un hilo conductor de la presentación que veíamos, los proyectos de Antara y Rubén Darío creo que fueron muy importantes para la familia, para Nicolás Manrique, el ver un poquito la forma en la que nosotros atacamos un proyecto, ¿no? Entonces, cuando llega el proyecto a la oficina, nos dieron un mes para trabajar, unas buenas desmañanadas que nos aventamos, y recuerdo haber llegado con 2 maquetas, llegamos con doble juego de planos, llegamos con 2 presentaciones conceptuales, y algo que ahí sucedió muy interesante eran propuestas dentro de lo que cabe muy diferentes, pero siempre pensando en, creo que ciertos valores que era 3 ejes rectores, la conexión con el entorno, algo que en Bogotá y un poco en el análisis de sitio que hacíamos, el tema de la luz, ¿no? Que siempre es muy bienvenida, también que Nicolás nos decía mucho,
ábranse mucho, la luz es muy importante, la luz natural. Creo que el tema del entorno, un terreno bastante interesante que siempre nos encantó, el tema de tener una esquina, tener todo este paraje verde, los árboles que tienen, el clima, ¿no? En Latinoamérica a veces creo que no medimos el clima en el cual vivimos. Bogotá, una ciudad muy parecida también a la Ciudad de México, que creo que de repente en el proceso creativo empezó a hacer mucho sentido el tipo de arquitectura que empezábamos a proponer. Y creo que por el otro lado, y un poco regresándonos al título de esta charla, ¿no? El Shaping Transformation y la regeneración urbana, la verdad es que es un edificio que busca ser muy diferente en su contexto, sin embargo, recuperando la materialidad del sitio, ¿no? Que es el ladrillo, pero una arquitectura mucho más simple, mucho más modulada, con muchos menos elementos en las fachadas, que es algo que a nosotros en el análisis análisis de sitio inmediato de Chico nos generaba un poco de inquietud, que a veces la norma lo que hace es forzar al arquitecto a hacer una arquitectura demasiado ruidosa, con muchos elementos, unas torres que no bajan, de repente se quedan cortadas, ¿no? Con la parte de abajo. Entonces, ¿cómo de repente hacíamos una arquitectura cumpliendo los requerimientos comerciales, que también era algo bastante importante, ¿no? Y al final entendemos nosotros como despacho el negocio y cómo tiene que ser. Y por el otro lado con Octubre, ¿no? Y con Guillermo, cómo era el proceso creativo, cómo dábamos los diferentes productos de departamentos para esta clientela que al final es muy flexible también, la oferta que Nicolás da a cada uno de los departamentos, pues es un customize, cada uno es diferente, pero cómo el sistema de la fachada tenía que ser adaptable, pero de cierta manera, no sé si visualmente ordenada, ¿no? Por no decir rígida. Entonces, en todo este proceso que llevamos los tres actores que estamos aquí sentados, creo que fue muy rica la conversación y el resultado es extraordinario, ¿no? La verdad estamos súper contentos. Como decía Fernando, es el primer proyecto construido en Latinoamérica. Entonces, para nosotros es el inicio de grandes cosas, de grandes sueños que lograr. Y como les digo, fueron 5 años de un proceso, la verdad, bastante interesante. Podemos ver estas imágenes que se prepararon, son renders, ¿no? Al final, un poquito para el tema de la venta. Como pueden ver, es una fachada bastante ordenada, bastante limpia. El uso del tabique, algo que creo que buscaba mucho la fachada era abrirnos hacia el entorno. Como pueden ver, la fachada tiene una sección trapezoidal, que lo que justamente busca un poco como en los conventos, como si españoles, tanto aquí en Latinoamérica como en México, el tema de cómo se abren las ventanas siempre, ¿no? Entonces, la bienvenida a la luz natural siempre era importante. Por aquí haciendo un poquito un alto en esta conversación y con Octubre, esta es una imagen de las amenidades que creo que fue muy interesante y aquí es donde se logra ver la relación del exterior o la arquitectura con el diseño de interiores, ¿no? Entonces el diseño de interiores por parte de la oficina de Octubre, por parte de nosotros, la arquitectura. Entonces, cómo al final hacíamos que se ligara, cómo al final estos elementos tenían que también ser como muy exteriores, pero sin obviamente romper el tema del edificio como tal, ¿no? Sí, también no solo es un tema del espacio, en este caso las amenidades están muy bien conectadas con el exterior, como que buscábamos romper esa barrera del lote y con la calle. Tenemos 34 metros de frente hacia el otro edificio y una barrera vegetal espectacular. Entonces como que esto lo tomamos como un eje, ¿no? de diseño. En ese sentido, pues también el material, ¿no? Por ahí Guillermo trabaja con una paleta de materiales bastante buena, bastante acotada y hacen referencia un poco al sitio, ¿no? Nosotros desde el exterior con el tabique y Guillermo con este concepto de meter la ciudad en las zonas públicas con los aceros, los bronces y la iluminación, como decía Nicolás. Hay un tema que no hemos mencionado del proyecto de Sordo, y es que en Bogotá normalmente la norma tiene que el primer piso es de un tamaño y el segundo piso puede tener unos volados. Y digamos que esa decisión, pues que a nosotros nos pareció en su momento, digamos, absurda, en el sentido que si pues, estamos achicando los apartamentos, Sordo fue muy enfático que querían un volumen que fuera hasta el piso completamente, digamos, monolítico. Y eso de alguna manera es lo que hace la diferencia de este proyecto versus un poquitico pues como el cumplimiento, digamos, de la norma, que aquí somos muy, bueno, si nos permite el voladizo, pues hagamos el voladizo, si nos permite lo otro. Y este proyecto nos dijeron, no, olvídense del voladizo,
lo cual hizo que se separara más, digamos, el proyecto de la calle y de los vecinos de atrás. Creo que es un tema que es importante mencionar. Sí, creo que eso también como traduce muy bien el proceso que comentaba Fernando, de hacer un sistema que permita esa flexibilidad, ¿no? Hoy en día debemos de estar adaptándonos. En este caso, como Nicolás lo decía, ofrece a sus clientes distintas personalizaciones y para nosotros el reto era cómo adaptar ese sistema para que, independientemente de lo que ocurre adentro, pues pueda vivir cierto orden, cierta modulación, y en este caso fueron las columnas, ¿no?, de tabique, que dan ese orden hacia el exterior, cómo se camina desde fuera y se nota, pero al interior pasan muchas otras cosas, ¿no? Sí, y creo que, digo, por ahí lo que mencionaba ahorita Guillermo, creo que fue una conversación ardua y complicada, porque todo camino no es siempre una luna de miel, ¿no? Entonces, al final en el proceso, sí fue un proceso complicado, porque también era entender ciertos comportamientos de mercado, que a veces en México para nosotros, creo que en cosas hemos avanzado y en otras cosas no. Entonces, para nosotros de repente era muy interesante ver cómo las bañeras de repente estaban hacia las ventanas, ¿no? Algo que nosotros decíamos, oye, pero están locos, ¿cómo va eso, no? Entonces, de repente con Nicolás era, no, tú dale, así va, y el mercado al final lo acepta, y es más, le da la bienvenida a ese tipo de elementos, ¿no? El tema de los cuartos de servicio, toda la parte de cómo funcionan los servicios a veces en México son un poquito asociados, ¿no? Entre la parte de los servicios con la parte privada, ¿no? O la parte pública, por así decirlo. Entonces, de repente ves unos cambios de sociedad muy interesantes que de repente en México creo que no hemos evolucionado, al revés, en Colombia sí han evolucionado. Entonces, de repente había como ciertas cosas, me acuerdo en los recorridos que hacíamos y un poco las imágenes que enseñaba Nicolás de sus desarrollos. Creo que la primera vez que veníamos, ¿no?, el arquitecto sordo y yo, me acuerdo perfecto, que veíamos cosas que decíamos, es que cómo lo hacen, y la verdad para nosotros fue muy motivante cambiarnos un poquito el chip y atrevernos en ciertas cosas. Y por el otro lado también, como bien decía Guillermo, el edificio, como la verdad sí fuimos bastante necios en decir, no vamos a hacer los voladizos, vamos a ser diferentes, vamos a buscar un edificio que sí genera una pauta en la traza urbana, y creo que lo logró, algo que creo que nos sentimos súper orgullosos de haber sido insistentes con Nicolás, no dejarnos y decir vamos por ahí, porque al final es un edificio que creo que va a ser un referente, y creo que va a poder ser para muchos arquitectos de repente decir cómo le damos la vuelta, nosotros decimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, cómo a veces le podemos dar la vuelta a las cosas. En temas de negocio podemos seguir siendo, es más, a veces el negocio dejas unos metros sobre la mesa, pero cuando haces una mejor arquitectura agregas un valor, ¿no? Creo que una de las grandes frases que siempre el arquitecto sordo, Javier, siempre ha dicho, y todos sus hijos, es la arquitectura debe de agregar valor. Entonces a veces perdemos ciertas cosas sobre la mesa, pero al final del día son proyectos que reditúan y son proyectos que a lo largo de la vida van a ser mucho más valorados. Otra cosa que fue bastante interesante en todo este ejercicio es el primer piso, o sea, la manera en que ustedes hicieron en dejar el bloque macizo, pero cómo aterrizó y cómo se compenetra con todo este entorno inmediato que es el parque que tiene al frente el lobby. Lo que hicimos, que también fue un buen trabajo en equipo, fue tener esta buena altura en primer piso, permitir un lobby también que se abriera mucho, que también es un poco contrario a lo que se genera por lo general en la vivienda de lujo de México, que siempre se cierran, o sea, son como muy privados, ¿no? Entonces acá también lo que hicimos fue aprovechar precisamente esta retícula que ustedes habían propuesto, abrirnos y generar como un gran show, un gran lobby que invita, pero que, pues, o sea, que acoge, pero de todas maneras no permite, o sea, tiene de todas maneras como unas pantallas que le da cierta privacidad, tiene como ese juego de interior-exterior y ese juego de ir llevando como al peatón desde la calle, irlo introduciendo un poco a lo que va a ser este mundo que es Fioré. Y pues ya en ese primer piso no solo se queda el lobby, sino que están propuestas todas las amenidades, todas las zonas sociales, que bueno, pues me imagino que ya Nicolás ahorita nos ampliará un poco sobre las propuestas que están, pero también se permite que todo este lounge y todas estas actividades de jóvenes, de niños, zonas comunes, de barbecue y todo exterior, pues siempre fue muy abierto en primer piso gracias a esta retícula y siempre estuvo todo el tiempo integrado. Entonces eso también fue como un proceso bastante interesante, un experimento que también nos dio como un resultado que yo creo que a la gente, al usuario finalmente le va a traer muchísimo.
Sí, la verdad que lo que dice Luis es muy cierto y pues yo tratando de acoger algunas ideas que han venido mencionando acá, pues la verdad el proceso de diseño fue un proceso espectacular, un diálogo, una conversación muy, muy, muy fructífera en el sentido de que, como muy bien lo dice, digámoslo, Andrés y Guillermo, eran ires y venires, o sea, la primera parte muy importante que pues ellos se adentraron desde el concurso era la parte normativa. Oiga, ¿cómo funciona la normatividad acá? Esto porque tienes estas limitaciones, cómo es el tema del piso no habitable, la planta baja, eso cómo sirve, porque es así, mejor dicho, todo como el tema del léxico, un poquito como tú dices, Andrés, que ustedes le dan la vuelta, nosotros le encontramos, le buscamos la comba al palo, todo el tema, digámoslo, del mismo vocabulario, el tabique, pues el ladrillo, el despacho, todo esto enriquece mucho la conversación y tiene que ser, digámoslo, un proceso de ida y vuelta en el sentido de que solo, por ejemplo, el programa del edificio, nosotros en la consecución del lote, de los varios apartamentos que, digámoslo, se integraron, algunos se les prometió o se logró un, digámoslo, negocio en canje, o sea, se les tiene que devolver área. Entonces, si uno mira el programa de este edificio, que de pronto en la fachada principal no se alcanza a ver mucho, la verdad es un rompecabezas porque hay apartamentos de 200 metros, de 240, de 170, de 150, de 130, de 90 y unos penthouse de 320 metros cuadrados. Entonces, la verdad es que en cada piso, digámoslo, todo eso se va metiendo, se va saliendo, algunos se integran con otros, hay duplexes, es todo, digámoslo, un manejo interior, pero desde afuera uno ni siquiera se da cuenta, uno ve una retícula súper organizada, súper tectónica, y fue un proceso muy, muy, muy chévere porque tanto nosotros fuimos a México a ver proyectos de ellos, como ellos vinieron a ver proyectos nuestros y de la ciudad. Se enamoraron de edificios de Rogelio Salmona, se enamoraron de edificios de Ernesto Jiménez, conocieron el despacho de Guillermo, cómo ellos manejaban, digámoslo, todo el tema de los materiales y todo eso pues fue el resultado, digámoslo, final de este edificio. Aquí me parece muy importante mencionar un tema de la fachada que es muy, digamos, lo principal, y es que como nosotros le decíamos a Fernando, a Andrés y a Edgar, oiga, en Bogotá la gente quiere luz, la gente quiere que los espacios sean lo más iluminados posibles, y pues para no tener la bañera o la tina o la ducha vendida a la calle, siempre ellos dejaron un balcón importante que asimismo, digamos, lo hace alusión a la conexión con la naturaleza que hay afuera, pero dando ventana, piso, techo, o sea, mucha iluminación natural y algo de privacidad. Entonces dejamos todas las ventanas con barandas, todas las ventanas con puerta corredera en la medida en que se pueda y, digámoslo, se organiza dentro de esta fachada bastante franca, bastante sobria, que los elementos verticales no son solo columnas estructurales que van, digámoslo, desde el primer piso hasta el último en una manera completamente, digamos, franca, sino que también ahí hay una solución técnica porque muchas de las, digamos, bajantes de las hidráulicas o de las instalaciones eléctricas se hacen en el vacío de ese trapezoide en sección que menciona Andrés. Entonces, la verdad, nosotros estamos muy, muy contentos con el resultado final. Los usuarios que inicialmente aportaron su tierra o sus apartamentos, pues ya van a estrenar sus propios nuevos, digámoslo, espacios. Ahí ha sido un proyecto también comercialmente muy, muy exitoso y pues ya estamos, digámoslo, en la etapa final de construcción. Vemos cómo está quedando la fachada, cómo va a quedar todo el tema, digámoslo, del primer piso, que para nosotros es un espacio muy, muy importante porque así como lo aprendimos hace 30 años en el proyecto Plaza de Arcos, lo seguimos, digámoslo, rehaciendo, reutilizando el tema de las zonas comunales. Para nosotros estos edificios terminan siendo familias dentro de familias y la manera en que se vive es que se vive en comunidad y estos espacios, la piscina, el gimnasio, los espacios de trabajo cada día son más importantes, digámoslo, la gente trabaja desde la casa, ve presentaciones y conferencias desde la casa, hace todo tipo de cosas, digámoslo, en estos espacios y no necesariamente lo quiere hacer en el apartamento. Entonces se reúnen abajo, lo hacemos, digámoslo, en todos los amenities del edificio y esa parte, digámoslo, de la conversación era muy importante porque ellos hacían su, digámoslo, premisa arquitectónica en general en la oficina, en el despacho de Guillermo y de Luis y de la familia Octubre,
daban su feedback y decía, oiga, cambiemos esto otro, no, pero es que me va a afectar la fachada, me va a correr la ventana, y entonces, no, pero prima lo interior. Y pues ahí, digámoslo, también hay todo un tema de conversación con todo eso. Yo quería, para complementar lo que dice Nicolás, el interiorismo, digamos, no es especificar materiales, no es coger lo que quede y decir, "Ay, ¿cómo lo ponemos bonito? Que pongamos eso para que parezca más elegante o más casual o no". El trabajo nuestro, digamos, es decir, ellos tienen como un cascarón, llamémoslo así, que es la fachada del proyecto, con algo que ni siquiera la estructura está definida, pues porque, pues digamos, la norma estructural colombiana, pues imagino que es diferente a la mexicana, y entonces comienzan a haber unos cambios con la parte estructural, con la parte técnica. Nos comenzamos como a repensar, digamos, la ubicación de los apartamentos. Entonces volvemos a tener como un lienzo en blanco, que es básicamente la normativa, la piel del edificio, que de ahí no nos podemos mover. Así como él hablaba del proyecto, Fernando hablaba del proyecto en México, en el Valle de Bravo, que era un campo infinito. Pues en un proyecto eso uno no se puede mover un ápice porque no se puede mover. Hay unas columnas que determinan una estructura, hay un límite que determina la fachada. Entonces toca comenzar a jugar con cada apartamento para ver la palabra no es mejorar, pero cómo le sacamos un poquitico más del valor agregado al espacio. Para nosotros el interiorismo, insisto, no son los materiales, pero es ver cómo un muro se separa de otro muro y genera un espacio que pueda permitir una luz indirecta, cómo pueden haber como ciertas visuales, ciertos ejes que le den mucho más calidez al espacio. Parte del trabajo en nuestra oficina ha sido precisamente ese, es decir, que los espacios sean como muy agradables de estar y que la gente se pueda crear un espacio que no tenga casi ni un amoblamiento. Pues lo hemos hecho en muchas partes, que de golpe queda un espacio medio vacío, que toda la gente piensa que para que el espacio se vea bien hay que amoblarlo, poner algún elemento, y no, de golpe solamente la entrada de la luz, el material, la conexión con lo otro es suficiente para tener que el espacio diga algo. Entonces en este caso luego comenzamos a mirar apartamento por apartamento, porque como dice Nicolás, pues había una gente que tiene un apartamento de 30, no sé, por decir algo, 50 metros, había que volverle 50 metros dentro de un esquema general que ese apartamento era de 80. Entonces, ¿cómo hacer ese apartamento más chiquito y la sobra, cómo será el apartamento del otro lado? Entonces, comienza a ver aquí toda una teoría de volver a armar el proyecto en función a la parte comercial, y de golpe en ese caso hubo algún cliente que quiso 2 apartamentos y los quiso unir. Entonces comienzan a suceder cosas interesantes de cómo adaptar el proyecto dentro de esos límites. Y en el tema de las zonas comunes, pues también como lo mencionaba Luis, nosotros desde que conocimos a Nicolás, que ya fue hace más o menos 20 años, Nicolás padre, perdón. Pues digamos que yo puedo contar la anécdota, que fue una cosa simpática, porque él nos encomendó el primer proyecto, era hacer un penthouse para él. O sea, nos midió el aceite, bueno, con qué van a salir, y de golpe sirven, de golpe no sirven. Entonces hicimos el penthouse, no sé si él ya lo vendió, no sé si le gustó o no le gustó, pero luego comenzamos a seguir y comenzamos un poquitico nosotros a trabajar, un poquito lo que le digo, que nos gusta romper esquemas, en proponer como cosas, digamos, en los apartamentos, como a salir un poquitico del tema normal. En algunos apartamentos, por ejemplo, comunicamos el salón a la habitación principal, que era una cosa que hace 20 años en Colombia, pues no era viable. Hacer un apartamento en Colombia antes era, o en cualquier parte del mundo, uno llega a un hall que recibe y cambia 3 áreas completamente definidas, que es servicio, social y privada, donde no había por qué comunicarse. En algunos proyectos, concretamente en el 85, comenzamos a decir, no, oiga, pero es que usted abre el salón con una puerta corrediza, pero puede tener una entrada por el otro lado, y eso hacía que en el día a día la gente realmente utilizara los salones y los espacios, porque en una época las salas eran como para las visitas, y entonces la gente llegaba a la casa, iba a la cocina, se servía un vaso de agua y se iba para la pieza, como dicen, y no utilizar nunca el salón, y tener un televisor en la sala era pues un crimen de Estado. Y hoy por hoy, pues lo que hemos tratado con Nicolás es venderle la idea que la sala es para todo el día, que la sala sirve para todo. Entonces, en estos procesos siempre hemos tratado de romper, pues, esquemas de alguna manera para poder lograr que esos apartamentos tengan un valor agregado y maximicen el área, porque antes, pues, no sé, un apartamento de 500 metros era un apartamento bueno, pero ahorita un apartamento de 500 metros es vulgar de alguna manera por el costo de la tierra.
y hay muchos espacios que se pueden mejorar y aprovechar más, siendo más flexibles en la manera de vivir. Y creo que ahí justo retomas un poco lo que platicábamos, ¿no? De cuánto duran los edificios, para cuánto tiempo están planeados. Y ahí es un poco por qué nuestra metodología de diseño siempre estamos tratando de proponer sistemas que sean flexibles, adaptables, pero que también el edificio no sufra cuando le haces un cambio, o sino que ese mismo edificio te vaya dando parámetros para hacerlos. En esto me refiero, digo, el proyecto que como es Fiore, como es también el otro que les enseñamos, el de la retícula de 4x4, lo que es muy interesante es que en ese caso, en el proyecto de Playa del Carmen, nos fueron cambiando el programa y el tamaño de los departamentos durante el proceso, pero como teníamos lo suficientemente flexible de un sistema, pudimos generar estas nuevas pues, dimensiones, nuevos apartamentos, sin que el edificio se viera distinto, ¿no? Porque se ve todo parte de una sola cosa. Que a eso yo creo que retomo también algo que comentaste. Nosotros cuando pensamos en la arquitectura no la pensamos obviamente solo en la fachada, ¿no? Sino lo que realmente nosotros cuando pensamos en un edificio, pensamos en el espacio, ¿no? Nosotros diseñamos espacios, ¿no? Nosotros no diseñamos tanto lo que son fachadas. Entonces fue muy interesante esa relación con el trabajo con ustedes, de cómo realmente podíamos, en un proyecto que solo íbamos a hacer, se puede decir que cómo se veía por afuera, Cascarón. pues que tuviera esa continuidad, ¿no? Porque si no, nuestra arquitectura no hubiera tenido validez. Y creo que es así también algo muy, muy interesante de esta colaboración, que logramos ese acometido que teníamos desde un principio de generar un proyecto que pareciera uno solo, ¿no? Que tuviera una misma visión y una misma misión también, ¿no? Sí, otra cosa que hemos también tratado con la oficina de Nicolás es como que la gente repiense que los apartamentos tienen que ser de 3 alcobas para que sean comerciales. Digamos, el término comercial es un poquito una camisa de fuerza, porque hay gente que vive sola y no necesita un apartamento de 3 habitaciones, sino de golpe solo de 2 o de golpe solo de unas. En nuestro trabajo, digamos, en otros proyectos, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un apartamento de 500 metros que solo tiene una habitación y una posible habitación que es como para el marido. Supongo que sirva por si acaso, porque ellos son, digamos, un matrimonio que ya está solo, el apartamento es gigante y tiene unos espacios maravillosos muy grandes. Entonces la gente dice, pero es que eso después no se vende. Yo lo que le digo es que siempre hay una persona que le interesa ese tipo de espacios. ¿Cuál es la diferencia? Si una familia busca un apartamento de 3 habitaciones en Bogotá, tiene 7.000 posibilidades, mientras que un apartamento muy bueno de una habitación gigante de golpe solo hay 2. Entonces, digamos, como dicen el dicho, que cada arepa tiene su tiesto, o sea, como que hay mercado para todo. Y la gente se ha dado cuenta que apartamentos, para tener unas habitaciones cerradas para un hijo que ya se fue, pues no tiene tanto el sentido. Entonces, en eso hemos tratado también de abrirle un poquito la mente a la gente que el apartamento es para usted y que pues uno no tiene que vivir en un CDT porque finalmente la vida pues es el momento, es la vida, no para qué queda la plata ahí. Digamos, todos estos temas de la flexibilidad de los espacios, de los edificios, pues todo esto responde también a las transformaciones que van teniendo las ciudades y las sociedades. ¿Cómo ustedes, digamos, desde México ven esas transformaciones y las abordan para los proyectos? Y pues ustedes, Octubre, también cómo las abordan para cada encomienda que les llega, entendiendo pues esto que no solo la ciudad, no solo la sociedad se transforma, sino eso mismo le va dando formas distintas a las ciudades. Sí, creo que es muy interesante y creo que es muy interesante hablar de este tema hoy en día, ¿no? Porque tuvimos una transformación con esto que todos conocemos que es el COVID, de cómo la gente empezaba a trabajar en sus casas, ¿no? Y realmente tú si eras una pareja que tenía hijos y pues tu habitación se convertía en tu oficina. Entonces hoy en día creo que todas estas cosas, más aunado a la forma de cómo se relaciona la gente, la tecnología hoy en día, creo que antes teníamos como el cuarto para la televisión, ¿no? Que decíamos, pero ahora ya tenemos, mucha gente tiene tablets, entonces la relación cambia de ese espacio, tal vez no tiene la misma vocación que antes, donde era donde se reunía toda la gente, ¿no? Toda la familia. Y luego también hablando de estos multiusos o del home office, ¿no? Estos cambios de repente son abruptos, son radicales, como fue en esta pandemia,
Pero luego tardan muchísimos más años, ¿no? Pero creo que estos edificios, por eso, cuando están pensados solo para un uso o para una sola función, pues se ven perjudicados en el tiempo y se tienen que derrumbar, y eso al final del día es también, hoy en día que tenemos tanta preocupación por la sustentabilidad, pues no hay nada peor que estar tirando edificios y volverlos a construir, porque es lo menos sustentable del mundo, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad muy importante para desarrolladores como Nicolás, como arquitectos como Octubre y Sordo Male, ¿no? De pensar realmente en estos edificios y pensarlos para 100 años, ¿no? No para 40, para 150 años, y que se puedan ir adaptando en el tiempo. Creo que también la sociedad en México va cambiando radicalmente. Antes eran familias mucho más grandes, se necesitaban 4 habitaciones en los departamentos, en las casas. Hoy en día realmente las familias ya son de 2 hijos, que probablemente en 2 cuartos también pueda funcionar muy bien. Y también aunado al incremento poblacional y al alto incremento en la tierra, pues obviamente todos estos departamentos se van haciendo más pequeños. Y eso de generar esta flexibilidad, estos sistemas que para nosotros los tratamos de pensar como si fueran sistemas vivos, porque van cambiando con el tiempo, creo que se va a convertir en una responsabilidad de arquitectos y desarrolladores. Que van Sí. dándole forma a No, los de acuerdo. edificios y a los proyectos. Sí, la verdad que, digámoslo, dentro de esta conversación que me parece muy, muy interesante, porque yo siento que esa irrupción, digámoslo, no se tiene que dar únicamente al nivel de la arquitectura de un edificio como tal, sino también se debería dar en la discusión de la ciudad. O sea, cómo es que la ciudad, que ese sí que es un organismo vivo, va cambiando, cómo es que se va a ir, digámoslo, desarrollando, y como lo dijo muy bien, digámoslo, Fernando al principio, para que la ciudad tampoco se siga expandiendo, porque pues, realmente es un tema que sosteniblemente pues no tiene razón de ser. Es importante entender cómo es que viven hoy en día las familias y cómo es que han ido evolucionando. Nosotros históricamente en nuestros proyectos siempre hacíamos las luces estructurales, digámoslo, de 7,5 metros, porque cuadraba bien con los espacios, porque abajo funcionaba para 3 parqueaderos, y digámoslo que el ingeniero estructural pues en su búsqueda de la eficiencia lograba esas luces estructurales de 7,5 metros. La familia Sordo nos dijo, oiga, dentro de las cosas que nosotros dijimos como, uy, pucha, pues es más costoso, pero bueno, miremoslo a ver, hagan luces mucho más grandes de 10 metros de distancia. Claro, la viga requiere mucho más refuerzo, los espacios pues son más abiertos, y eso facilita toda digámoslo, la versatilidad, flexibilidad en el diseño que Guillermo tanto menciona, sobre todo a la hora de pues tener que acudir a un programa que tiene que ser muy cambiante, muy variable. Lo que dice Guillermo es 100% válido y cierto. Hoy en día una sala no es la sala de la visita, la sala es la sala del trabajo, inclusive la cena, el núcleo de la casa donde todo el mundo se encuentra, y por eso es que nosotros dejamos, digámoslo, la entrada del apartamento derecho hacia la sala, y ahí se conecta con las otras habitaciones que no necesariamente tienen que ser conjuntas, pueden ser inclusive como en split. Ese tipo de cosas va muy de la mano de lo que dice Fernando, que realmente las dinámicas de las familias han cambiado completamente, y eso también se ve reflejado, la verdad, en los amenities, en cómo, digámoslo, la vida del proyecto se vino dando en las zonas comunes para que la gente tenga más espacios de encuentro, para que la gente, digámoslo, pueda disfrutar mucho más eso. Entonces, pues nosotros estamos muy, muy contentos con el proyecto. Sentimos que este tipo, digámoslo, de aprendizajes internacionales es el tipo de conversaciones que se tienen que hacer, como digo yo, a nivel urbano. En este momento estamos en un momento coyuntural importante, llamémoslo histórico, político, de ciudad, de POT, de urbanismo, y sí tenemos que, digámoslo, salir y ver y aprender e integrar de conversaciones de otros pueblos y otros aprendizajes de otras culturas para traerlo a nuestra propia norma urbana, para incentivar, digámoslo, más transformación urbana y más regeneración y redensificación. Entonces yo creo que sobre todo en un espacio como este de la universidad, ese tipo de conversaciones es primordial, y deberíamos también, digámoslo, enfocarnos mucho en el tema de qué es lo que estamos haciendo con nuestra ciudad,
para dónde lo estamos llevando, cuál es la normatividad que está conduciendo, digámoslo, ese desarrollo de la ciudad y si ese es el adecuado o hay que repensarlo de alguna manera. Yo creo que pues en México están mucho más avanzados que nosotros en ese sentido y bueno, en muchos países y realmente eso es un aprendizaje también muy, muy importante para poder hacer ese tipo, digámoslo, de proyectos como menciona Fernando, oiga, cómo es un edificio que va a cambiar en el tiempo, cómo se puede adaptar, cómo es un sistema vivo, digámoslo, que va a generar otras nuevas dinámicas sociales que se puedan adaptar a una arquitectura, pues que como bien sabemos, tiende a ser algo un poco rígido y digamos que en el tiempo es difícil de mover, pero yo creo que es muy, muy importante esa parte. Otro aspecto ahí, Nico, que es importante es la materialidad. O sea, hablando un poco de hacia dónde va la ciudad, hacia dónde va la arquitectura, pues a nivel exterior aquí lo vimos con el tratamiento de la fachada y todo, y también a nivel interior empieza como la búsqueda de la nobleza del material, porque digamos que pues, o sea, estamos en una sociedad que es altamente tendenciosa y la gente como que termina buscando el tipo de material, que justo lo que hablábamos, lo discutíamos ayer, termina siendo una moda y termina siendo una moda pasajera. Entonces un poco también lo que uno debe buscar es que el material sea noble, no necesariamente hay que referirse a la nobleza del material en grandes mármoles o hierros, bronces, todo esto que pues un poco trabajamos nosotros y se trabaja en este mercado, sino en la búsqueda de la nobleza intrínseca del material, o sea, es utilizar el material dándole la potencialidad que tiene el material, que tenga durabilidad, que el uso que se dé pues sea el mismo que el pide el material, pues para lograr como un gran aspecto. Y pues eso también igual nos permite que hoy por hoy con esta sostenibilidad se han desarrollado materiales sintéticos que pues también tienen un muy buen acabado, que no por el hecho de que sean sintéticos pierden nobleza, sino que uno en el experimentar que estábamos hablando en todo nivel, el experimentar con nuevos materiales, sean sintéticos o sean materiales naturales que hayan sido olvidados, es lo que lleva a que el material se reivindique y se mantenga y se explote esa nobleza que lleva el mismo material per se. Y no se vuelva esta cosa consumista, que es simplemente cada 3 años la gente cambia porque el material se desgastó o porque ya se cansó, porque ya perdió simplemente la moda, porque el material pues simplemente fue utilizado por una cosa tendenciosa. Sí, creo que, y ahí hablas mucho también de la permanencia en el tiempo, ¿no? Y creo que nosotros también en Sordo Magdaleno siempre estamos buscando que el sistema constructivo sea muy honesto en ese sentido, ¿no? Edificios que realmente la estructura hable por sí sola, que no necesitemos todas estas capas, ¿no? Que creo que al final es lo menos sustentable del mundo, ¿no? Desde el proceso constructivo hasta cómo toda esta serie de layers o de capas que van teniendo estos edificios con diferentes acabados que no generan ningún beneficio, ¿no? Sino generan en el tiempo pues, problemas. Sí, se mantiene lo que tú dices, la honestidad. Sí. Esa honestidad, esa nobleza del material, desde el concepto también, o sea, el ser uno también como muy honesto consigo mismo y ser uno como muy leal, como en estos principios de diseño, desde el momento en que uno empieza con la intención del diseño, pues ser uno muy honesto consigo mismo y muy leal y mantenerse en ese diseño. Obvio, hay variables como son pues, las peticiones comerciales, o sea, la petición que hace el cliente. Muchas veces también se trata también un poco de reeducar al cliente, ¿no? Porque el cliente también siempre quiere, no, yo quiero este tipo de sensación o de espacio o quiero mostrar. Y eso se logra y eso es lo que termina convirtiéndose en este tipo de lo que tú dices, o sea, como unos layers que se desgastan y que terminan siendo simplemente pues, un desperdicio tanto para la ciudad, el usuario, el cliente mismo. Claro, y creo que hablando del cliente, que lo hemos tocado creo que todos, es muy interesante porque digo, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Creo que nosotros siempre escuchamos mucho al cliente, pero también creo que nosotros como especialistas y los arquitectos del futuro de la universidad igual, creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Que siempre tienes que ser fiel a tu forma de pensar, pero obviamente entendiendo y comprendiendo al cliente. Esto es muy complejo porque a veces se interponen las dos cosas, ¿no? Lo que el cliente quiere y tu visión de la arquitectura, pero creo que mantenerte fiel a tu forma de pensar, a lo que has desarrollado en toda tu carrera como estudiante o en la vida, lo que has aprendido, pues te van a ir guiando por un buen camino, ¿no? Entonces, siempre hay que ir encontrando, y eso no lo enseñan en la escuela, pero creo que es muy importante de cómo vamos
llevando al cliente, cómo vamos tratando de llegar a un término medio sin sacrificar un poco tu esencia, ¿no? O lo que tú piensas que es lo correcto para, o lo que la vida te ha enseñado que es lo que debería de ser para ese lugar, ¿no? Pues queremos abrir como un espacio para que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues tienen la palabra. Sí, señor. Sí, señor. Y ustedes también están haciendo en México uno de altares, una experiencia ahora, pues estoy en México. Miren que ustedes en México trabajando. ¿Cómo ha sido el tema de las oficinas? ¿Qué ha pasado con las oficinas? El proyecto de altares y con el proyecto de turismo acá en Bogotá. Es algo que quería preguntar. Adhiero a octubre desde que se creó el punto de venta y las 84 áreas de la crisis. Me ha parecido arquitectos accesibles con el detalle, con la vivencia del espacio, porque el espacio se dice a través de los detalles, uno mira el edificio, es casi no mira los edificios, pero puede mirar el espacio. Y cómo fue también la función, luego que octubre, si no estábamos aquí por Bogotá, cómo fue la función entre el límite de la arquitectura interior, porque son muchos apartamentos todos diferentes, y la arquitectura como tal. Los gobiernos no fijaron límites, los maestros gobiernos eran la unidad de proyecto. ¿Cómo es acá la función, el trabajo en equipo? Ya mencionaron algo de eso, ¿no? El trabajo en equipo, pero consejos de los arquitectos, ¿cómo se manejó eso realmente? Y, oiga, la arquitectura había influencia ahí la decoración, porque a veces pasa con no solamente la arquitectura interior. La gente cree que el interior tiene ese decoración, ¿cómo es eso? ¿Es la fusión entre la arquitectura interior de la parte de aplicada Sí. de la arquitectura y cómo la experiencia le respondo primero la primera y te lo paso después. de la pandemia? Vale, pues bueno, si mal no estoy, son por ahí 3 o 4 preguntas, entonces voy a tratar como de responderlas y la que me corresponde a mí, que es, yo creo que la primera, segunda, y le paso el micrófono a Guillermo para las otras y a Fernando y a Andrés y a Edgar. Pues el proceso, digámoslo, de los edificios de oficinas es muy válida pregunta. La verdad que en este momento pues estamos viviendo una nueva época. Nosotros ese proyecto lo empezamos a desarrollar pre-COVID y afortunadamente, y eso nos sorprendió durante la pandemia, todos los clientes se mantuvieron súper firmes y seguimos adelante con el proyecto, ya lo vamos a terminar. El edificio está en 95% arrendado con contratos a 10 años a compañías, digámoslo, multinacionales importantes. O sea, conclusión, fue un súper éxito que pasó una época difícil, inclusive, digámoslo en completa honestidad, sufrieron sorprendentemente más un poquito los edificios residenciales en este caso que el de oficinas de la 93A con 11. ¿Por qué creo yo que se dio eso? Ese edificio, y vuelve y juega un poquito, digámoslo, el tema de la norma urbana. Si tú te fijas en los edificios de oficinas y en la norma urbana en Bogotá, el uso de oficinas en la zona entre la, llamémoslo mal hablado, el centro ampliado, calle 100 al centro y de la NQS para arriba, que es una zona, digámoslo, de actividad económica muy importante, pero primordialmente residencial. Para tú hacer edificios de oficinas solo te lo permiten en los ejes de la 11, la 85, la 100, la 15, de pronto la zona, digámoslo, entre la 100 y la 96, o sea, es muy limitado en un gran mundo, digámoslo, de edificios residenciales. Y el tema, digamos, de lograr un proyecto que la norma le permita hacer edificios de oficinas en Bogotá es muy restringido en esa zona. Entonces la ubicación es ganadora y en ese sentido, digámoslo, un proyecto de alta calidad arquitectónica digámoslo, resalta sobre el resto y en ese sentido la gente quiere vivir cerca del trabajo, quiere caminar al trabajo, no quiere hacer un, digámoslo, transporte muy largo. Entonces yo creo que eso es el gran valor, pues además de muchas otras cosas de arquitectura, digámoslo, de espacio, de ese proyecto. Entonces eso es lo que yo creo que es importante como ver. Oiga, el uso en Bogotá
hay, es una norma muy restrictiva, cómo se está pensando, digámoslo, ese tema. Si tú miras de la séptima, de la 82 hacia el sur es donde se permiten oficinas, de la 82 hacia el norte no se permiten, pero ya todos esos son edificios que son, llamémoslo, medianos altos, y hoy en día la norma no está permitiendo volver a hacer un reciclaje, una adaptabilidad, digámoslo, a nuevos sistemas, a nuevo tipo de arquitectura. Entonces yo creo que el motivo por el cual ese proyecto ha sido tan exitoso es porque pues, la fachada tiene muchas condiciones, digámoslo, que convenían durante el COVID, porque la ubicación lo permitía, porque la arquitectura lo permitía. La última vez que nosotros habíamos podido hacer un edificio de oficinas era en la séptima con 77 y eso había sido hace 10 años. Desde el edificio de la 77 habíamos buscado siempre nuevos sitios comerciales muy bien ubicados para poder hacer nuevos proyectos, pero la norma no lo permitía. Entonces, eso de pronto como para tratar de responderte a tu primera pregunta. Sí, sí, y lo de Antares. Sí, y Sí. creo que en México el tema de las oficinas, lo que estamos viendo, porque nosotros también tenemos un brazo inmobiliario, que es el grupo, se llama Soma, lo que nos hemos dado cuenta es que la gente cada día más busca amenidades y proyectos de usos mixtos. Y un poco por lo que decía Nicolás, porque la gente quiere trabajar, quiere vivir cerca, quiere tener también una zona de comercio donde tenga restaurantes. Y la verdad es que nosotros lo que hemos visto en México es que los proyectos de usos mixtos son los que se están rentando las oficinas. Los edificios que son puro y duro oficinas, la verdad es que no han tenido mucho éxito y han quedado un poco rezagados. Entonces creo que el tema de complementar usos dentro de un proyecto es muy, muy interesante. Y la norma lo tiene que permitir, obviamente, ¿no? Lo que sí tenemos nosotros en México, que creo que es interesante en temas de ciudad y de permisos, es que sí hay un diálogo con las autoridades y si tú generas un beneficio que es muy claro, te van a permitir, ¿no? Generar ese proyecto. Entonces creo que es lo que busca proyectos como Antara. Esto fue la primera etapa, que era completamente comercial, en donde se genera el primer centro comercial abierto de la Ciudad de México, que en México llueve 200 días al año. Entonces, la verdad es que fue un proceso de 10 años, que fue un poder de convencimiento que hizo mi padre para convencer a los socios de hacer un centro comercial abierto. Y la verdad es que cambió la dinámica, porque estos centros comerciales, que nosotros le llamamos, que la verdad me gustaría no decirles centros comerciales porque son mucho más, son nuevos centros de ciudad, realmente nos enseñó que los espacios públicos con seguridad, con vigilancia, que tienes, son estos realmente, los que están privatizados, los que están controlados, porque en México la verdad es que obviamente la inseguridad es un tema que creo que también aquí lo es. Entonces, pues estos se volvieron estos nuevos centros y hitos urbanos, y a partir de eso fuimos desarrollando las diferentes etapas, que se hizo 3 torres de vivienda, esas 2 blancas en la parte de atrás están completamente rentadas, y ahora vamos a hacer la nueva etapa donde vamos a tener 40,000 metros de oficina, 30,000 metros de un hotel y 30,000 metros de comercio. Y la verdad es que las compañías grandes, importantes, es un poco lo que están buscando. Ese tipo de proyectos donde pues también la calidad de vida para sus empleados es mucho mejor, ¿no? Entonces, digo, creo que con eso te respondo un poco a esa pregunta, y si quieres, Guillermo, también al tema de ese límite que creo que también te preguntaron, ¿no? Sí, como habíamos mencionado antes, pues el diseño interior no es especificar el material, es solamente volver a repensar todos los espacios acá. En este caso concreto, al tener un edificio que tenía una forma completamente definida, no se podía hacer lo que en otros edificios de Nicolás hemos podido hacer, que de golpe hay un cambio, entonces de golpe esa fachada se cambia un poquitico, de golpe la ventana es un poquito distinto, que nos pasó en muchos proyectos anteriores. Yo creo, pues aquí hay un proyecto que es muy gracioso, o bueno, muy gracioso no, una historia que es muy graciosa de un proyecto del Chuli Martínez, el del 85 con séptima, que sencillamente, pues el proyecto era de una manera y a la señora, cuyo nombre no quiero decir, no le ocupo la mesa de comedor,
Entonces el Chuli tuvo que sacar un balcón con una diagonal muy bonito. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en este caso no nos pasó. En este proyecto no lo pudimos tener si hubiéramos querido porque no había manera de sacar ni un voladizo, ni una ventanita diferente. Tenemos que adaptarnos a este, pues a este exterior, a esta planta. En otros anteriores de Nicolás, digamos, los penthouse, cuando los penthouse eran como, podían uno tener cierta libertad, pues que quiero crecer esto, quiero achicar esto, quiero tener una ventana aquí o acá, y el edificio permitía un poquitico más que el interior cambiara el exterior. Y en el caso del trabajo, pues fue como lo mencionó Nicolás, o sea, ellos mandaron un proyecto, nosotros íbamos mandando, muchas de nuestras decisiones interiores les hicieron a ellos repensar la fachada o por lo menos remodularla. Y finalmente hasta que el rompecabezas se armó, pues ya se pudo seguir adelante aquí. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, pues hay un apartamento en particular que están vendiendo y la clienta, pues la semana pasada, no sé si ya lo compró, pero quería que no, quiero esto, quiero de tal manera. Entonces estamos otra vez volviendo a repensar el interior de ese apartamento para un cliente en particular. Parte de la política, lo que yo he entendido de la oficina de Nicolás Manrique, y no es que ellos me lo hayan dicho, pero yo lo he entendido así, es que ellos quieren que sean apartamentos, no en este caso, sino en general desde toda la historia, que sean apartamentos muy bien resueltos en el detalle, pero que la gente sienta que hubo un arquitecto que participó en el proyecto y que les ayudó a personalizarlo. Es muy distinto que otros apartamentos que, pues una norma que había en Colombia que era que la gente compraba el piso o el apartamento en obra negra y cada cual lo resolvía a su manera. En ese caso, Nicolás, que es una cosa que es un arma de doble filo para el cliente porque no sabe cuánto le va a costar ni cuándo lo va a tener. En este caso, pues la gente compra un apartamento que ya sabe cómo lo quiere y es, digamos, relativamente personalizado, pero quien vive ahí piensa que sí hubo un arquitecto de verdad interiorista que le hizo una cosa de muy buena calidad. Eso es como pienso que es la política de la compañía de Nicolás Manrique. No sé si ahí respondimos todas. ¿Faltó alguna? No, yo. Exacto. Yo, sí, señor. Sí. Sí, digámoslo pues, como quien dice un poquito el mediador de la conversación, pues era en la oficina, junto con Paula, inclusive, con Imelda, que en este momento no nos está acompañando, está en la oficina, pero, y pues dentro del comité de diseño decidíamos y tomábamos, digámoslo, en conjunto entre todos como una junta, una decisión. Y vuelve y juega, es un tema de diálogo. Oiga, lo que dice Guillermo es cierto, hablando un poquito, digámoslo, de los espacios. Antes el apartamento, o como lo dijo Fernando, pues tenía la sala, la salita, el estudio, el estar, la biblioteca y no sé qué, y eso genera como un resto de compartimientos y apartamentos largos y laberintudos. Nosotros pues no somos tan de esa política y más aún ahora porque decimos los espacios tienen que ser flexibles, amplios, abiertos y ojalá lo más versátiles posibles. Uno no es, dice mi papá jocosamente, el Espíritu Santo para estar en todos los espacios a la vez. Entonces, más bien que el mismo espacio se pueda, digámoslo, transformar y convertir en el sitio de reunión o en el sitio de estudio o el sitio de, digámoslo, de trabajo, o de recibimiento, o de arte, o de biblioteca. Entonces, en ese sentido, digámoslo, pues esas eran las discusiones que teníamos. Oiga, ¿cómo hacemos para adaptarle a este personaje que le gusta más la terraza? Entonces quiere tener la terraza más grande y cómo nos afecta eso en la fachada. ¿Cómo hacemos para que la cocina, que este personaje la quiere más cerrada, más abierta, nos, digámoslo, reflexione en la parte interior y en la parte de la fachada? Y todos se tomaban una decisión consensuada y la verdad que fue un proceso pues muy lindo y como nosotros hemos estado siempre acostumbrados a trabajar en equipo. Eso iba a decir yo, o sea, que realmente el éxito, y sí hay como un tema de egos casi siempre, como buenos arquitectos todos tenemos un gran ego y siempre creemos que tenemos la visión y la respuesta adecuada. Lo que sí hubo mucho fue un gran respeto, ayudó muchísimo la coincidencia en la manera de ver la arquitectura, que bueno, pues con todo lo que hemos discutido coincidimos siempre en la manera, tanto en sostenibilidad, en el uso, en evitar el abuso. Entonces yo creo que sí, pues el punto de partida sí fue el respeto, pero lo que lo logró fue precisamente un poco sí su papá, Nicolás Manrique, pues
con su liderazgo, o sea, fue una o siempre ha sido una persona que ha tenido las cosas muy claras, que conoce muy bien lo que quiere, conoce muy bien su mercado, y eso también permite que las ideas sean muy claras. Entonces, cuando uno tiene como el feedback pues del cliente, que en este caso es Nicolás, que representa a sus clientes, pues trae como unas ideas muy claras, las propuestas se aterrizan muy rápidamente, porque él va guiando y va orientando y diciendo, no, esto no, no, como dice, no, esto aquí no nos funciona, esto sí nos funciona. Entonces yo pienso que él en todo momento fue siempre como reacio en sus puntos, fue honesto y leal consigo mismo en lo que él quería, y pues el resultado sale a la vista, o sea, pues como que la sinergia de todas las oficinas, y es lo que él mismo ha dicho, o sea, esto no fueron tres actores, sino que esto se convirtió en un solo gran actor. O sea, esto fue un trabajo mancomunado que pues logra este resultado que hoy vemos. Y creo que también, digo, en el tema tocaste una palabra interesante, ¿no? El ego, que yo creo que ya hay que empezárnosla a quitar un poquito, ¿no? Al final, digo, te contratan por algo, ¿no? Nos buscaron por algo y creo que hay que defender eso también como profesionistas. Y si en tu alma mater hay ciertos valores, bueno, yo en mi alma mater así ha sido, y un poco mi forma de proceder internamente como director es también defender esos valores, ¿no? Entonces, como también creo que en este proceso era mucho defender por qué valores nos había buscado Nicolás, ¿no? Y también en ese punto no es ser ego ni necio, pero es también recordarle un poquito, oye, lo que tú estás buscando y por lo cual me tocaste la puerta es por esto, ¿no? Entonces, como de cierta manera hay que tampoco dejar esa parte, hay que tener mano izquierda, ¿no? Una gran frase que en la oficina siempre la hemos escuchado por parte de Javier, ¿no? Tener mano izquierda. Y eso se refiere un poquito cómo los actores se van sumando, la parte de octubre, toda la experiencia que ellos tienen, que conocen perfectamente a Nicolás. Nicolás en la parte, obviamente, como bien decía Luis, ¿no? Que representan un sinfín de clientes. Entonces, creo que al final hay un tema de participación que cada día es más necesaria. Cada día necesitamos buscar más esto. Y creo que ahorita en toda la charla que veníamos teniendo, algo que me surgió un poquito es que la verdad a mí me entusiasma muchísimo haber participado en este proyecto y tener un despacho y un taller de arquitectura, que normalmente en Sordo nosotros hacemos todo, ¿no? Hacemos la arquitectura y el interiorismo. Entonces, de repente también nos sacó un poquito de nuestro esquema, que a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces queríamos nosotros también hacer el interiorismo, y a veces entiende uno que vale la pena sacrificar ciertas cosas, sumar actores, y entonces de esa manera aprender un poquito de esta experiencia, ¿no? Y espero que sea no la primera vez, sino muchas veces que se pueda repetir el que Sordo con otros arquitectos podamos participar, ¿no? Entonces este tema del ego, a lo que venías diciendo, creo que hay que empezárnoslo un poquito a quitar, ¿no? Somos al final, los arquitectos somos, yo en mi parecer, somos el vehículo para lograr ciertas cosas, ciertos sueños, proyectos personales, proyectos de negocio, proyectos inmobiliarios. Entonces creo que al final es más que nada ser equipo y creo que aquí se logró muy bien, ¿no? Con los tres equipos. Es súper lindo de inicio, además porque desde la ciudad, porque estamos hablando de la ciudad, de la Chaca, está preocupada de eso. El norte de Bogotá es lo mismo, perfil por la norma. Los valientes esperan y no son edificios recto y hasta abajo y tal, y lo que es la norma, ¿no? Entonces fue increíble. Entonces es eso. No, de nada. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún comentario? Sí, dinos.
Sí, y bueno, yo creo que arquitectura, ¿no? Siempre cuando hablas con alguien que no es arquitecto, como que piensa que es una carrera que está muy reducida a es una profesión muy establecida, ¿no? Que vas a diseñar edificios. Pero como bien dices, creo que el arquitecto en su proceso de educación durante toda la universidad, que son 5 años, se me hacen muchos años, creo que todo este diferente cambio de escalas, estos diferentes conocimientos, hablar del espacio interior como hablas de la arquitectura, porque al final lo que nosotros hacemos es diseñar espacios que la gente vive, habita, ¿no? Y convive en ellos. Entonces al final del día yo creo que no puedes separar una cosa de la otra. O sea, yo creo que si tú eres un buen arquitecto, tú vas a poder perfectamente ser un buen diseñador de interiores, porque realmente el que es buen diseñador de interiores es un buen diseñador de espacios, ¿no? Yo como lo entiendo. Y creo que en el diseño de interiores hay ámbitos como los detalles, pero también los hay en la arquitectura, ¿no? En los detalles constructivos. Digo, Edgar te puede platicar de muchísimo ese corte por fachada que parece que es muy sencillo en este edificio, tiene una complejidad enorme para poder resolver esas geometrías, ¿no? Y ese detalle que es tan fino que llega al centímetro es lo mismo que hacemos en el interior. Entonces yo creo que sin duda, creo que en la arquitectura deberíamos de abarcar todas estas profesiones, que yo creo que es una misma, ¿no? Porque estamos hablando del mismo tema, que es el espacio. ¿Sí? Sí, creo que también parte mucho de entender el contexto, no solo como dónde está ubicado un proyecto, pero entender la tecnología o las herramientas o los materiales que hay disponibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tabique, pues no era solo utilizar el tabique porque aquí pues hay una gran tradición, pero involucrarnos, por ejemplo, con el productor, con el fabricante, entender hasta dónde podemos llevar el límite del material. Como decía Luis, pues hay ciertas propiedades que tiene el tabique, el ladrillo. Entonces es entender un poco cómo tomas ese material y cómo lo llevas al límite para entender un sistema, ¿no? Y ahí es donde nos gusta meternos al detalle. Por ahí con Nicolás tuvimos un vaivén con los productores. Pues creo que se consolidó una pieza que es específicamente diseñada y es ese detalle al centímetro del que habla el arquitecto. Digamos, a la pregunta, si la entendí bien, sigamos la formación de un arquitecto que sale, puede meterse en diseño interior, pues yo creo que depende mucho, mucho de uno. O sea, digamos en el caso particular mío, yo tengo una anécdota, pues cuando yo estuve aquí en los Andes Arquitectura, a pesar de ser una universidad, pues pienso que siempre fue de una formación muy académica. Yo me acuerdo que en la universidad yo tenía muchos problemas porque decía, no, es que el baño tiene que tener 2,40 por 1 metro y es suficiente. ¿Para qué más? Que es un poquitico lo que le pasaba a Salmona, pues que todos los clientes míos que tienen apartamentos Salmona decía, todo divino, pero el baño es una porquería, o la cocina no funciona, o cómo me ayuda a arreglar, o incluso con el Chuli, que pues es remodelar unos apartamentos del Chuli, donde la gente quería pues una mejor cocina o una mejor parte. La anécdota a la que voy es que puro recién graduado tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto en una restauración en Cartagena y entonces el arquitecto me dijo, bueno, aquí es el baño principal y el baño era como 5x5. Yo, pero 5x5 un baño. O sea, pues como yo decía, para mí me enseñaron que aquí, pues no, que eso no era posible. Yo no, hágale. Entonces, claro, entonces uno comienza a pensar y comienza uno como a fantasear en los espacios y finalmente uno se da cuenta pues que uno tiene que salir de los esquemas donde siempre uno había estado metido, que el baño puede ser una cosa mucho más interesante, que puede ser un espacio que uno puede estar y todo. Y por otro lado, con Luis nos pasó también, hicimos un proyecto hace por ahí 20 años en Cali, que era un penthouse para un matrimonio muy mayor, muy ricos, porque eran los promotores de todo el proyecto y toda esa zona del Valle del Cauca. Entonces les tocó un apartamento que era dúplex, creo que era 500 metros cada planta. Pues ya tenemos la experiencia, digamos, de los baños, entonces claro, que el mosaico no sé qué, y entonces el baño principal era gigante. Y la señora, pues una señora caleña, me acuerdo que dijo, vea mi hijo, eso es muy grande. Eso, yo tengo en Nueva York que mi ducha mide 60x60, yo no necesito tan grande. Yo decía, pero mira el espacio que tú tienes. O sea que yo creo que toda la gente tiene como pues como sus taras de alguna manera metidos que piensan que una ducha de 60x60 es suficiente. Yo creo que el arquitecto tiene que como romper todos los esquemas. En la oficina nuestra, pues a mí me gusta mucho
escuchar a todos los arquitectos, aquí tenemos dos presentes, y los dejo que sueñen. Ahí no me gusta estar diciendo, no, es que esto es así. Piensen, o sea, como que abran el mundo y eso hace que la gente comience como a cambiar muchas posibilidades del uso de los espacios, del espacio interior. Entonces, yo pienso que el arquitecto, no sé cómo esté la educación en los Andes en este momento, pero me imagino que puede ser también muy académico en muchas cosas, pero yo creo que sencillamente seguramente ahorita es mucho más abierto que antes, pero sí tiene es como que abrirse a la posibilidad del espacio de las cosas y romper los esquemas. Sí, y creo nada más agregando algo, creo que la etapa de la universidad es una etapa de experimentación. O sea, creo que sí tenemos que saber cómo construir cuando nos somos egresados, pero yo creo que el 50% del tiempo, digo, por poner un porcentaje, debería de ser exploración, debería de ser de cuestionamiento, de investigación, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, de cuestionar los estándares establecidos, o sea, las cosas establecidas. Eso realmente es lo que te va a diferenciar cuando estés allá afuera. O sea, porque en la universidad, que nosotros tres somos de la Universidad Iberoamericana, bueno, no sé si tú, bueno, yo y Andrés, se gradúan como, no sé, unos 300 arquitectos por generación. Entonces, ¿cómo tú, dentro de esta cantidad de arquitectos, puedes sobresalir o por lo menos cuestionar el status quo y tratar de hacer las cosas distintas? Creo que cuando tú tienes una responsabilidad como nosotros la tenemos hoy en día, que tenemos las restricciones, los límites en los budgets, o sea, en los presupuestos, creo que en la universidad deberíamos de ser mucho más ambiciosos en eso, ¿no? Yo creo que eso sería como mi consejo para un estudiante, o sea, que trate de buscar sus límites, que trate de investigar todo lo que está pasando en el mundo hoy, pero lo que va a pasar en 15 años. Y para eso necesitas estudiar muchísimo y conocer también mucho, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues yo no sé, digámoslo, yo no sé qué exactamente están viendo ustedes ahorita. En su momento nosotros vimos una clase que a mí personalmente me gustaba mucho, que era arquetipos. Y era curioso porque el profesor Fabio, en ese momento, que yo no sé si siga, nos decía, mire, el arquitecto tiene que ser filósofo, tiene que ser artista, tiene que ser cocinero, tiene que ser, mejor dicho, matemático, todo. Es una, digámoslo, una carrera muy holística, muy integral en ese sentido. Pues yo no tengo ni idea ni de hacer una arepa, pero de pronto, digamos, en la familia Sordo, en el despacho de ellos, están promoviendo mucho un tema de una fundación de arte. Y yo creo que de pronto, y como salirse un poquito de esa zona de confort, como dice Guillermo, y buscar en otros campos, es lo más valioso a la hora de experimentar, de ver cómo desde un espacio interior o desde un diseño de interior uno puede lograr un cambio importante, digámoslo, en la arquitectura en general. Yo personalmente, siendo arquitecto, no es que sea el mejor, digámoslo, diseñador como tal, pero pues me encanta la obra, me gusta mucho la parte constructiva y pues la parte, digámoslo, de ciudad, por ejemplo, me parece muy importante. Entonces, así como uno tiene que experimentar, irrumpir y cuestionarse, yo creo que en la parte, digámoslo, urbana, de normatividad, es algo que también todos nos deberíamos cuestionar, y donde más no lo deberíamos cuestionar es aquí en la universidad. Entonces, mi consejo sería para un diseñador de interiores, como la clase de ciudad, el tipo de espacio, que la norma urbana que se está generando, y casi que recae porque terminamos cayendo en manos de abogados y de políticos que definen cómo es que el espacio interior se va a terminar diseñando, siendo que son personas que no necesariamente lo han estudiado. Entonces yo sí creo que tenemos que irrumpir en muchos ámbitos artísticos, de abogacía, de derecho, y para poder, digámoslo, generar un impacto mucho más grande, porque realmente tanto el interiorismo como las ciudades, yo creo que lo necesitan urgentemente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, claro.
Sí, creo que es un tema muy importante y que nos enseñó muchas cosas. Creo que somos una oficina de 85 años que hemos evolucionado y hemos crecido, pero siempre creo que hay un momento de crecimiento y ese fue uno, ¿no? Creo que ahí un poco lo que pasó obviamente fue una falla estructural, del diseño estructural, que no me acuerdo ni quién fue el diseñador, que calculó mal. En la Ciudad de México hay varios filtros. Hay un diseñador estructural más un supervisor de la estructura, más un colegio de estructuras, y las tres instancias fallaron, ¿no? Entonces, lo que creo que más nos llevamos de ese aprendizaje fue que tenemos que contagiar un poco la pasión por el trabajo de lo que hacemos. Creo que nosotros lo que nos pasamos ratos, acabamos de trabajar a las 10, 11 de la noche diario, nos despertamos a las 7 de la mañana y lo hacemos con una sonrisa y con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y creo que en ese caso a veces, en esos equipos tan grandes, porque es un proyecto enorme, de repente hay agentes que no se genera un equipo como este, ¿no? Donde probablemente no están igual de contagiados o motivados y pues pasan esos déficits en el cálculo estructural, ¿no? Creo que como arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande y entonces debemos de entender con quién nos asociamos en este ámbito, porque nosotros podemos tener un criterio de cómo funciona la estructura y en nuestros proyectos de diseño así la tenemos, pero nosotros no calculamos por sí la estructura, ¿no? Entonces, pero obviamente hay una responsabilidad muy grande de nuestra parte, que a partir de ahí obviamente pues hemos generado muchísimos filtros, trabajamos ya con oficinas como Skidmore, Owens & Merrill en temas de estructura, y creo que de ese aprendizaje nos llevamos muchas cosas positivas en su momento que nos van a ayudar mucho también en todos estos proyectos tan grandes que estamos haciendo. Entonces, creo que esas cosas son las que te definen como grupo, como equipo, y creo que hoy, después de 4 años, creo que veo la oficina con una motivación grandísima. Entonces, creo que han salido cosas muy buenas y aprendizajes muy importantes. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes por venir. Vuelvan a Colombia pronto. No sé si alguien quiere decir muchas algo. gracias a todos. No, muchas gracias a todos los que vinieron y los que Gracias. están por Zoom. Gracias. Gracias.